11:06 de la mañana abrimos nuestra segunda hora de programa. La verdad que aunque es complicado establecer tasas de prevalencia, la Sociedad Española de Médicos Generales y de la Familia apunta que cerca de 500.000 de personas sufren algún trastorno de conducta alimentaria en nuestro país. Hablamos de trastornos que son silenciosos, a veces incluso imperceptibles, difíciles de detectar y aún más de tratar, que si se manifiestan cada vez a edades, además hay que decirlo, más tempranas, y sobre todo en el caso de las mujeres. Anorexia y bulimia son los más conocidos, pero también existen enfermedades como el trastorno por atracón o la vigorexia, la ortorexia, una obsesión por comer sano y los alimentos de calidad. En noviembre conocíamos que el Gobierno creará un observatorio de trastornos de conductas alimentarias con el objetivo de estudiar los casos y su impacto en nuestro país, y también con la vista puesta en proponer soluciones a las administraciones públicas. Sin duda va a suponer un paso adelante, pero a día de hoy en Canarias queremos saber cómo estamos, con qué recursos contamos también para atender a estas personas, y siempre nos gusta charlar con Nieves Santolaria Lafarga. Ella es psicóloga del Centro de Día para Trastornos de Conducta Alimentaria en Tenerife, Alavente. Hola Nieves, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida a la radio. Buenos días, muchas gracias, María. Alrededor de un 4% de la población padece algún tipo de trastorno alimentario. ¿Es difícil estimar el número de casos totales? Pues sí, es difícil y ha sido difícil siempre, ¿bien? Porque hay mucha gente que está enferma en este momento y que no se ha detectado. Hay mucha gente que en un principio la contamos como que está enferma, se ha recuperado y no lo sabemos. Hay gente que se recupera y que luego tiene recaídas. Por lo tanto, al final se estima, y son unos datos casi siempre un poco pues a nivel de España, de Canarias, de ciudades desarrolladas, de Europa. Uh-huh. Y sí, es difícil. Pero cuesta tener la medida exacta. Sí. Lo cierto es que, de hecho lo estábamos recordando ahora mismo fuera de micrófono, la pandemia, Nieves, supuso una multiplicación de casos, o al menos se pasaron a visibilizar muchos casos existentes, ¿no? Sí, no, pero se llegaron casi a triplicar, ¿eh? Fue una burrada. Parece ser que, bueno, la salud mental, ¿no?, que durante la pandemia nos afectó a todos, sobre todo también a mucha gente joven, y ese confinamiento de 3 meses, pues hizo que la gente joven en casa, encerrada, en un momento donde necesitan salir, pues a personas les dio por comer, que aumentaron de peso, que luego lo intentaron arreglar y algunas personas se metieron en un trastorno de la conducta alimentaria, y otras personas dentro de su casa empezaron con tablas de ejercicio, a seguir por redes sociales a mucha gente que cocinaba, a nutricionistas que se llegaron a obsesionar y también cayeron en un trastorno de la conducta alimentaria. Así que ese confinamiento hizo bastante daño. ¿Y en qué momento estamos tras ese confinamiento? Bueno, yo hablando a nivel de Alavente, aunque aumentaron los casos, nosotros llegamos a un momento que en la vida habíamos tenido una lista de espera de 4 meses y ahora ya no tenemos lista de espera. Si una persona llama a día de hoy a Alavente, en un mes y medio se le puede atender, que está bastante bien de la situación de la que venimos. Teniendo en cuenta de dónde veníamos, de listas de esperas de 4 meses al momento actual, parece que la situación al menos ha mejorado, cosa que nos alegra, porque significa que, bueno, pues que se van reduciendo los casos. Pero ¿existe un perfil, Nieves, de las personas que sufren trastorno de la conducta alimentaria? Si sienten que de alguna forma ese perfil también se ha modificado en los últimos tiempos. Bueno, se ha actualizado, pero el perfil a nivel de rasgos de personalidad es el mismo. En la anorexia es un perfil más perfeccionista, exigente, obsesivo. Pues son personas que quieren ser la primera en todo, que no quieren fallar, que quieren ser pues una buena amiga, una buena madre, una buena hija, la mejor en su trabajo, que tener un buen cuerpo, alimentarse de una forma súper correcta, y al final ese nivel de exigencia hace que la persona no esté contenta con su vida porque nunca se puede alcanzar, hace que le baje su autoestima y que al final pues tenga una sensación de que su vida no funciona bien, y siempre se pida mucho más de lo que realmente pues se tendría que pedir, y siempre están en dietas obsesionadas con su imagen corporal. Y luego está el perfil más de la bulimia nerviosa, que es un perfil más caótico, donde la persona sí que quiere pues que todo le salga bien, ser más perfecta, pero al final es más impulsiva
y pues todo lo que intenta montar y en todo lo que se intenta concentrar, pues tiene muchos altibajos y es, lo intento hacer todo perfecto, me derrumbo, lo vuelvo a intentar hacer todo perfecto, me derrumbo. Pero sí que hay un perfil relacionado con este tipo de trastorno. La verdad es que el problema quizás, Nieves, es que las conductas de riesgo se están normalizando o muchas veces también se esconden, ¿no?, bajo un aparente hábito saludable, como por ejemplo, también antes comentábamos, ¿no?, hablabas de los rasgos de la anorexia, sí, de la bulimia, pero también la ortorexia, ¿no? La ortorexia, que encima es uno de los que últimamente yo diría que se están potenciando, que es comer tan sano, tan sano, tan sano, tan sano, o querer comer tan sano, que la persona deja al final de alimentarse, por lo tanto de nutrirse, porque considera que el alimento no cumple todas las condiciones que a ella le gustaría, ¿no? Siempre cuento el caso de una chica que terminó solo comiendo zanahorias de una huerta, pero al final decidió que esa huerta no era tan ecológica como creía, porque a 2 kilómetros pasaba una carretera. Bien, se une un poco un trastorno de la alimentación con una obsesión muy elevada, pero a día de hoy la sociedad, que potencia mucho todo lo ecológico, sin conservantes, sin aditivos, pues al final no nos podríamos alimentar toda la población. Claro. Hay que consumir un poco de todo. Yo no digo que no sea nuestra alimentación saludable, pero tan saludable que ponga tu salud en riesgo, pues ahí es donde está el error. Que te dejes de alimentar, ¿no? Es como llevarlo al final todo a un límite obsesivo-compulsivo, donde la psicología es clave en toda esta cuestión, ¿no? Y luego mucha gente con muchas manías, ¿no? De solo se puede comer esto, o de esta forma, o de esta manera, en estas horas. Todo lo que sea obsesivo, manías, no es sano. No es sano porque en la vida hay mucha espontaneidad, hay mucha incertidumbre y luego tenemos que saber surfear todas las olas. Entonces hay que tener un orden, pero también permitirnos sin algún ser tan caos cuadriculado. Claro. Exacto. ¿Cómo detectar? ¿Cuáles pueden ser unas señales de alarma en estos casos? Cuando ya algo se nos ha ido de las manos y ese límite en nuestra actuación nos puede poner en un serio riesgo, claro. Sí, bueno, pues en la anorexia nerviosa se detecta muy fácil porque se ve. Tú ves de repente un cuerpo calavérico, ¿bien? Suelen ser chicas, la mayoría, el 90%, pues lo que se dice un cuerpo de chupete o de cerilla, la cabeza muy grande y el cuerpo muy delgado. Y eso es que no se puede evitar. Muchas veces la familia, debe haber ahí una protección que a veces intentan, bueno, estará nerviosa, está comiendo menos, pero al final se ve que hay una delgadez absoluta, aunque las propias chicas lo intentan ocultar, intentan no ir a la playa, intentan ir en casa siempre muy tapada. Y en la bulimia es más difícil porque la persona se suele quedar en un peso, un normopeso, un peso saludable, pero se ve que come demasiado, que desaparece mucha comida en casa, que a lo mejor nada más comer va al baño y vomita, que come con mucha ansiedad, que se esconde, que tiene muchos cambios bruscos de humor, pues de repente llora sin sentido o no se entiende el porqué, o tiene un comportamiento un poco agresivo o muy aislada, porque es que son enfermedades que afectan físicamente, la persona físicamente pues está desnutrida o tiene vómitos o hay alteraciones, psicológicamente hay ansiedad, depresión, baja autoestima y socialmente. Claro. La persona deja de ser quien es, se deja de relacionar, deja de estar a gusto en los sitios, se vuelve una persona antipática, ¿no? Muchas veces los padres te dicen, es que me han cambiado a mi hija, ¿quién es? O te dicen también que es verdad, es que no sé si es la adolescencia, es la enfermedad, hay una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Qué difícil también, ¿no? Para la familia abordar, sobre todo porque entendemos que al principio incluso, como bien explicas, hasta se negarán, ¿no? A esa realidad, o piensan que es un problema, no, que está diciendo una dieta que no le va bien, y a lo mejor creen que el problema pasa por la alimentación, que pasa, pero cuando detectamos estas pequeñas señales de alarma, ¿por dónde pasa la principal solución? ¿Dónde hay que ir? Vale, yo siempre digo que lo primero es que hay que pedir ayuda, ¿bien? Hablar con la persona, decirle que un poco lo que ves con mucha tranquilidad y con buena comunicación y desde el amor, oye, pues vamos a ver esto porque creo que estás perdiendo mucho peso, que no te estás alimentando bien o que estás excesivamente preocupada por tu imagen corporal, ir a un médico, al centro de salud, si tienes claro que puede ir relacionado con un trastorno de la conducta alimentaria, a nuestro centro de día a la 20, y desde allí ya te van derivando a los sitios donde te van a tratar bien. Y muchas veces los centros de salud, cuando ven que el caso pues hay un trastorno de la conducta alimentaria, derivan a la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que está en el Hospital Universitario de Canarias. Luego son problemas duros de abordar, sobre todo para el paciente. Es decir, claro, uno se pregunta, y cuando sobre todo se produce esa circunstancia que es tan llamativa, esa prácticamente desnutrición, ves esos cuerpos calavéricos,
Y ellas cuando se ven en el espejo, digo ellas porque generalmente Sí. son mujeres, ¿se ven bien? Pues no, verse bien nunca se ven bien, pero consideran que tendrían que seguir bajando de peso para Nunca es verse suficiente, mejor. ¿no? Nunca es suficiente. Y en alguna vez que te pueden reconocer, oye, pues sí, pues entiendo que estoy excesivamente delgada, entiendo que la ropa se me cae, pero hay un miedo tan grande a engordar que no lo saben asimilar. También hay una idea muchas veces dentro del trastorno de la conducta alimentaria que la persona cree que puede pasar de 40 kilos a 80 en una semana, ¿bien? Entonces hay miedo a perder el control. Y eso es lo que hacen que, aunque sean conscientes de que a lo mejor les vendría bien alimentarse y cambiar, el miedo a que no lo sepan controlar. Claro. Al final también les faltan muchas herramientas, entendemos, Sí. porque a veces está también la juventud de por medio para poder gestionar la edad, entendemos que es clave, aunque cada vez empiezan más jovencitas. Pues sí, cada vez los trastornos de la conducta alimentaria se dan antes. Nosotros a veces tenemos casos de 8 años, Uf, que es muy pronto. qué ¿Bien? duro. Sí. Y también más tarde, ¿bien? Porque se entiende siempre, mucha gente te viene a lo mejor una mujer de 40 y pico, 50. Es que yo ya no tengo edad para estas cosas. Ya. Y no, le hacemos entender que sí, que yo he tratado a mujeres de 71 años, es la máxima edad que he tratado, con una bulimia nerviosa. Por lo tanto, se puede dar a todas las edades, aunque suele empezar en la adolescencia y en la juventud. Pero no debemos subestimarla No, nunca no, ni no. a cualquier edad. Y si alguien lo padece, con 60 años empieza a tenerlo, que pida ayuda, que los profesionales entendemos perfectamente que puede aparecer a cualquier edad. Igual que cuando es un chico, muchas veces como el 10% solo son chicos, sienten que es una enfermedad de chicas. No, también le pasa a los chicos, aunque sea menos. Que pidan ayuda. Claro, que pidan ayuda, que no subestimen Sí. la enfermedad por el hecho de que a lo mejor la asociemos a un sexo en concreto. No, también la Exacto. pueden padecer los hombres. Sí. De los trastornos de conducta alimentaria se sale, Nieves. Entendemos que con ayuda sí, pero es importante algo que ha señalado, que pidan ayuda. Sí, pues sí, es muy importante pedir ayuda y que se dejen ayudar. Porque no siempre debe ser fácil, siempre ¿no? se dejan ayudar. Muchas veces en la adolescencia pues hay una negación, hay un deseo de controlar ellos su propio problema, que es lógico, pero con ayuda y con una persona que sepa cuál es el proceso de recuperación es muchísimo más fácil. Y también porque hay que ayudar a la familia. A Claro. las familias hay que apoyarles, hay que hacerles entender la enfermedad. Así que sí que se puede salir. Yo siempre digo que cuando yo empecé a trabajar en estos temas hace 23 años, los trastornos de la conducta alimentaria eran crónicos y se entendían como crónicos, pero que ya hace tiempo, pues yo diría 15 años, que se ha visto una luz y que se ha visto que hay gente que se recupera perfectamente. Qué bien. Así que hay que animarse a que la gente cuando lo tenga, que entienda que es un poco difícil salir, que van a necesitar apoyo, pero que se sale y que pueden llevar una vida totalmente normalizada. Que se puede retomar la Claro, vida sabiendo sí, que esa sí. es una realidad que uno ha vivido, ¿no? Sí. Pero igual que a lo mejor estaba yo pensando, salvando las distancias también, lógicamente, pero el consumo de tabaco, un fumador cuando abandona el cigarro, Sí. siempre debe también Tener tener cuidado. esa conciencia Sí, sí, de sí. dónde están sus riesgos. Pues imaginamos Claro. que adaptado a esta situación y como siempre digo, salvando las distancias, cada uno debe conocer dónde están sus factores de riesgo, ¿no? Sí, eso se trabaja al final en la recaída, ¿bien? Cuando tú terminas con una paciente y está recuperada, le hablas de que ese es un punto débil que tiene, que tenga mucho cuidado en momentos difíciles de su vida, que no deje de alimentarse. Y además es complicado porque todos, cuando tenemos un momento difícil, la alimentación se nos altera un poco, se nos cierra el estómago, nos entra más apetito. Pues estas personas tienen que tener 4 ojos en ese momento. Especial cuidado. Sí. En un gran número de provincias de nuestro país no hay unidades Sí. especializadas para tratar los trastornos de conducta alimentaria, algo que sinceramente me parece increíble teniendo en cuenta la realidad que abordamos, que es Sí. importante tenerla en cuenta. No existen quizás los recursos suficientes para atender a todos los pacientes que lo requieren. ¿Cómo estamos aquí? Bueno, aquí hay una unidad de trastornos de la conducta alimentaria especializada, un equipo estupendo. Nosotros compartimos algunos pacientes, pero es verdad que hay 2 plazas en la unidad de psiquiatría, ¿bien? Desde hace 15 años o más de 15 años, no sé decirte bien, María, desde el Gobierno de Canarias hay un proyecto de poner una unidad más especializada en el sentido, una unidad solo para trastornos de la conducta alimentaria, un tipo hospital donde personas vayan a un hospital de día, personas ingresen, pero que el tratamiento sea especializado, con terapias especializadas, porque muchas veces estas personas ingresan y donde se enfoca sobre todo el tratamiento es en la nutrición o en el quitar la gravedad del asunto, pues si vomita 8 veces al día, si no bebe agua, si tiene conductas
de riesgo, pero lo que sería ideal y lo que se pretende hace mucho tiempo, y ese proyecto existe, pero no se ha puesto en marcha, es una unidad con una atención de 24 horas solo a personas con trastorno de la conducta alimentaria y con todas aquellas terapias que sean necesarias para abordar la recuperación. Importante. Que se pueda materializar este objetivo. Cuando fue la pandemia en el Parlamento se volvió a hablar, desde Alavente también nos hicieron participar y contaron con nosotros para decir si eso, cómo era necesario, de qué manera, y bueno, yo entiendo que es un proyecto que está en pie. Yo espero que lo antes posible, ¿no? Y más encima Canarias, que es que está muy lejos de la península, porque no es lo mismo que una persona de Cuenca se vaya a Madrid, una persona de Canarias que haya que trasladar a su familia a la península cuando es necesario un centro especializado de este tipo, pues hace que cueste mucho dinero, que las familias, que sea un caos, la verdad. Sí, al final puede ser absolutamente inasumible y un trastorno más a añadir a esa familia, ¿no? El hecho de desplazarse. Nieves, hablemos de las redes sociales. Siempre me gusta preguntártelo, pero es que las redes sociales también van a más. Vemos que hay un impacto importante. Webs o cuentas que incluso incitan sobre todo a fomentar conductas que pueden ser muy dañinas para la salud, ¿no? Incluso cada vez también vía red social, por poner también quizás la lupa en lo positivo, vemos casos de chicas a lo mejor con un nivel de liderazgo importante, reconocimiento a nivel social porque han participado en programas de televisión o lo que sea, que son conocidas, que también hablan de su realidad y de cómo ellas han atravesado una situación, ¿no? de trastorno de conducta alimentaria. ¿Qué se puede hacer para, sobre todo, regular el acceso a estas redes? Porque también son un espejo donde asomarse y en el que mirarse y en el que poner a veces nuestra vida en peligro si no lo sabemos utilizar. Claro, es que hay que tener muchísimo cuidado porque yo creo que, bueno, fíjate, antes no te lo comenté, ¿no? Pero en la pandemia era todo lo que te conté, más que la gente pasó de estar 2 horas expuesta a redes sociales a pasar 8 horas, como estaban todo el día en casa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque luego una persona adolescente sigue a esta gente, bueno, como si fuera Dios, en el sentido de que como alguien conecte con alguien, pues imitan totalmente sus ejercicios, sus rutinas, su alimentación. Entonces yo creo que tiene que haber un control parental, también un control por parte de la sociedad de intentar ser críticos. Y luego también pasa una cosa, y es algo muy interesante, que a veces hay a lo mejor una persona que ha pasado una anorexia, una bulimia, y se pone de ejemplo. Hay personas que les ayuda, pero hay otras personas que no. Porque hay personas que dicen, pues lo que le pasa a esta persona yo no lo pasé, o porque a mí me cuesta tanto y a esta persona no le costó nada. Te puede frustrar, ¿no? Te puede frustrar. Entonces también hay que tener cuidado que cada persona es un mundo, le coge en un momento determinado y que alguien puede ser orientativo para ti o como guía, pero no tienen por qué pasarte a ti las cosas iguales. Por lo tanto, yo creo que por parte de los familiares, un control a estas personas adolescentes y saber y hablar y saber ser críticos con la publicidad y las redes sociales, porque no deja de ser un escaparate. Por supuesto, y ahí el espíritu crítico no debemos perderlo, ¿no? ¿Qué supone la creación de este observatorio de trastornos de conductas alimentarias? ¿O qué puede suponer? Bueno, pues yo imagino que es para detectar muchísimo mejor todo aquello que puede originar o que puede colaborar a que haya más trastornos alimentarios, a que haya un control sobre la población joven y sobre todo una prevención para ayudar a que, bueno, pues a que los trastornos de la conducta alimentaria cada vez se den lo menos posible o se puedan atender lo antes posible, ¿no? Es echar un ojo a algo, porque mucha gente dice que son como enfermedades invisibles, ¿bien? Que cuando ya las ves, de alguna forma ya te viene con todo el equipo y atenderlas es mucho más complicado. Quizás detectarlas en el primer momento o cuanto antes para poder abordar ese asunto, ¿no? Ahí vendría bien. ¿Qué papel juega la familia, Nieves? Pues la familia para mí es fundamental. Alavente trabaja con familias y nosotros vemos que es súper importante o vemos una gran diferencia cuando un paciente está siendo apoyado.
porque la familia llega a casa y sabe cómo hay que hacer las cosas, en qué proceso de la alimentación estamos, cómo hay que controlar el ejercicio físico, en qué momentos hay que hablar con el paciente, en qué momentos no. Y la familia necesita ayuda, porque muchas veces vemos que no solo está afectado pues la persona que padece la enfermedad, sino también pues a lo mejor la madre empieza a tener una depresión, el padre tiene ansiedad y se empieza a complicar de una manera. Así que el papel de la familia, informar a la familia y atender a la familia es fundamental. Nieves, ¿hacia dónde debemos caminar? Lo digo por la experiencia de ustedes en el día a día, sí, desde Alavente. ¿Cuáles deben ser los pasos de presente y futuro? Pues mira, para mí es súper importante la prevención. Y yo creo que eso es en algo que hemos mejorado muchísimo, ¿bien? Aunque la sociedad cada vez tiene más en cuenta la imagen corporal o puede ser más superficial y las redes sociales no nos ayudan, yo sí que veo que las familias, los centros educativos, los centros también médicos, pues son más conscientes de cuáles son los trastornos de la conducta alimentaria y la prevención que hay que hacer. A mí me ha llamado mucho la atención a lo mejor una madre que me viene alguna vez y piden una cita para una niña que todavía no tiene un trastorno alimentario, pero su mejor amiga lo está teniendo y la madre tiene mucho miedo porque empieza a tontear con dietas, ¿no? O también nos han venido casos de hermanas que han tenido trastornos alimentarios y nos traen hermanos para que hablemos con ellos y les hagamos ver lo que está pasando, que lo conozcan, para que los demás no caigan, porque son enfermedades que se imitan una barbaridad. A nosotros nos han llamado de algún colegio diciéndonos, mira, teníamos una niña con trastorno de la conducta alimentaria y en el comedor ahora tenemos 8 niñas que vomitan con ella. Entonces, esto, o hermanas o primas, como gente muy cercana. ¿Por qué? Porque al principio de un trastorno de la conducta alimentaria la persona empieza a perder peso, hay una pequeña mejoría que es lo que se llama la luna de miel, a lo mejor la persona también de alguna manera mejora en sus estudios, eso pasa el primer mes y medio, como está más segura, le sube un poco la autoestima, se vuelve más sociable, más simpática y entonces la gente de alrededor dice, ay mira, pues esta chica que bien que ha bajado 3 o 4 kilos, está más simpática que nunca, más segura, pero luego de ahí viene la caída, donde ya no la sabe controlar y entra lo que es la enfermedad. Como siempre es importante abordar estas realidades, es una fotografía muy real de unas enfermedades muy reales y que por desgracia tienen una importante incidencia no solamente en nuestra salud física, también mental. Nieves Santolaria Lafarga es psicóloga del Centro de Día para Trastornos de la Conducta Alimentaria en Tenerife de Alavente. Nieves, siempre un placer recibirte, muchas gracias por venir. Muchas gracias María por invitarme.